más que trabajar directamente sobre esas señales o sobre esos síntomas, tendríamos que preguntarnos si esa niña o ese niño está en un momento en el cual pues, puede estar más nervioso por algún motivo. Lo que resulta contraproducente muchas veces es dar indicaciones directamente acerca de esas señales. Por ejemplo, el niño que se muerde las uñas, decirle que no se muerda las uñas. El niño que se chupa el dedo, decirle que no se chupe el dedo. ¿Con eso qué es lo que vamos a conseguir? Probablemente lo contrario de lo que buscamos. Es decir, va a aumentar su nivel de ansiedad, por lo tanto, se va a morder más las uñas, se va a chupar más el dedo, se va a morder más el labio o la conducta que sea. Por lo tanto, ese tipo de conductas son habitualmente una manifestación de ansiedad, pero no es recomendable en la mayoría de las ocasiones intervenir de manera directa sobre esas conductas, sino que es mucho mejor intentar analizar las variables ambientales o contextuales que pueden estar generando esa ansiedad o ese malestar e intervenir sobre esas variables de manera indirecta. E incluso hay veces en las cuales sin intervenir y sin hacer absolutamente nada, al cabo de un tiempo se pasa. Pero si vemos que esas señales van acompañadas de otro tipo de síntomas, de un mayor malestar y demás, pues sí tendríamos que buscar ayuda. Pero en principio no sería necesario hacer mucho más que investigar a ver si puede haber algo que esté generando ansiedad. Muy bien, pues María Isabel nos pregunta si nos puedes dar alguna técnica sencilla para que baje el malestar de forma rápida ante el comienzo, por ejemplo, de un examen. Es una niña de 9 años. De 9 años. Vamos a ver, la ansiedad o el miedo a los exámenes es muy frecuente durante la infancia. Entonces, nosotros en la consulta, lo primero que hacemos con estas nenas y con estos nenes es revisar si tienen unas buenas técnicas de estudio. Es decir, muchas veces tienen ansiedad ante los exámenes porque no disponen de herramientas para la preparación de los exámenes. Revisamos que hay unas buenas técnicas de estudio, una buena disciplina, que todo lo que es el trabajo previo se realice de manera correcta y que tenga una preparación correcta, porque uno de los factores que más contribuye a tener ansiedad ante los exámenes es no llevar ese examen bien preparado, ¿de acuerdo? Luego, además, dentro también de las medidas indirectas, tenemos que conseguir que lo que son las calificaciones académicas no sean el centro del día a día en casa. ¿Vale? Hay muchas familias que prácticamente toda la relación con sus hijos gira alrededor de las notas. Entonces, claro, esas niñas o esos niños se ponen nerviosos porque, claro, ahí se están jugando la relación con su familia, ¿no? Saben que es algo muy importante para sus padres y temen el fracaso. Entonces, tenemos que desdramatizar el fracaso y entender que, pues bueno, hay veces que vamos a sacar unas mejores notas, hay veces que vamos a sacar unas peores notas y no se acaba. ¿De acuerdo? Eso como estrategias indirectas, no poner las notas en el centro de todo. Y luego como estrategias concretas que podemos llevar a cabo durante los exámenes, algo que funciona muy bien y que nosotros enseñamos en la consulta son las técnicas de relajación breve o de respiración diafragmática. Son unas técnicas muy cortitas de respiración o de relajación que se pueden hacer desde el momento en el que el niño o la niña se sienta en el pupitre hasta que le entregan el examen, y durante esos 2-3 minutos puede poner en marcha esa técnica de respiración, esa técnica de relajación para bajar el nivel de activación que tiene. A veces eso lo combinamos con estrategias de control de pensamientos negativos, es decir, intentar cazar esos pensamientos, esas preocupaciones que aparecen por ahí, esos mensajes negativos como los que recibe Penny, que dicen, te va a salir mal, no lo llevas bien preparado, esto va a ser un desastre. Pues tener estrategias para poder luchar contra esos pensamientos negativos que tiene. De hecho, son estrategias muy parecidas a las que nosotros mencionamos en el cuento. Pero vamos, el resumen sería una buena preparación, quitar las notas y las calificaciones del centro de la vida familiar, quitarles importancia, desdramatizar los suspensos o los fracasos y luego estrategias concretas para hacer frente a ese tipo de situaciones. Eso sería como la receta muy rápida. Y si se nos escapa de las manos, bueno, pues solicitamos ayuda profesional, que para eso estamos los psicólogos. Pueden recurrir a ti. Carolina nos pregunta si la ansiedad es una condición que se hereda. Tiene un niño de 7 años y dice que se pone muy ansioso cuando se alejan de él, cuando tardan en llegar a casa, cuando no quiere hacer algo o cuando no están su padre o su madre. A ver, la ansiedad claro que se hereda, claro, pero la llevamos heredando desde que éramos monos,
¿vale? Es decir, la ansiedad, tanto la ansiedad como el miedo, son unas emociones normales que están ahí. El problema es cuando nos interfieren con nuestro funcionamiento cotidiano. Entiendo que la pregunta es que si la ansiedad se puede pasar de padres a hijos, ¿no? Sí, se puede pasar y además por dos vías, ¿no? Por una vía hay temperamentos que son como más ansiosos, como más nerviosos y pues igual que el color de los ojos o igual que el color del pelo, pues eso puede pasar de padres a hijos. Eso por un lado. Y por otro lado también está lo que nosotros vemos, lo que nosotros experimentamos en el día a día, ¿no? La forma que tiene nuestra familia y nuestros seres queridos de reaccionar ante ciertas situaciones. Pues bien, esas conductas de ansiedad también se pueden aprender. Pero esto es importante no llevarlo al terreno de la culpabilización. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos un hijo o una hija con problemas de ansiedad, no es nuestra culpa que tenga problemas de ansiedad, al contrario. Nosotros podemos ayudarle con esos problemas de ansiedad. ¿Vale? No, nos tenemos que quitar la parte de culpa. Dice que su hijo con 7 años se preocupa y se pone ansioso cuando se van de casa, a ver, el miedo a estar solo, el miedo al abandono, el miedo a alejarse de las figuras de apego, es el miedo constante durante toda la infancia, adquiriendo diferentes formas, de que somos muy pequeñitos, pero eso es constante durante toda la infancia. Sí que es verdad que 7 años ya empieza a ser una edad en la cual podría empezar a manejar de una manera diferente esos miedos. Si esa ansiedad es desbordante y la familia no puede gestionarla bien y al final interfiere en su vida cotidiana, pues nuevamente en el momento en que la familia ve que no tiene recursos, pues quizás con ayuda buscar ayuda profesional para que no se nos vaya de las manos. Sandrine, que tiene una niña de 11 años, dice que su hija lleva varios meses poniéndose muy nerviosa cuando llega la hora de dormir, que antes le pasaba solo esporádicamente, pero que se le ha agudizado mucho últimamente y que le pasa todas las noches, que no le sabe decir qué es lo que le pasa, que no le cuenta nada en concreto ni del cole, ni de casa, ni ningún tipo de problema en concreto, y que solamente le sabe hablar como de una sensación como caótica, como que le van a pasar cosas malas y que se pone muy nerviosa. Claro, mira, fíjate que esa forma de expresarlo ya es una forma de expresión bastante madura, ¿no? De hecho, esto mismo me lo podía estar contando en la consulta una persona de 20 o de 30 años. ¿No? Es decir, pues mira, no sé lo que me pasa, que desde hace unos meses yo me voy a dormir, lo único que sé es que tengo una especie de mal rollo por el cuerpo, que no puedo dormir tal, y me cuesta, ¿no? Pues bueno, eso con 11 años ya tiene esa capacidad para poderlo expresar de esa manera. Lo que está expresando, sin duda, es ansiedad. O sea, hay poca duda de que tenemos ahí un asunto relacionado con la ansiedad. ¿A qué se debe? Bueno, pues parece que la nena no lo sabe, o no lo quiere decir. Yo me atrevo a decir que probablemente no lo sepa, ¿vale? Porque quizá no acaba de entender muy bien lo que le pasa. Pero sí que con 11 años las preocupaciones y los miedos más habituales que hay suelen ser, por un lado, sobre el dolor, la muerte, que le pase algo a los seres queridos. Empiezan a aparecer miedos relacionados con la situación del mundo. Se han escuchado algo por ejemplo, sobre la guerra, y eso, alguna catástrofe que haya ocurrido, si les puede pasar algo malo a sus padres o a algún ser querido. Miedos relacionados con situaciones sociales, en la escuela, el ser excluido, ya empiezan a aparecer algunos miedos de índole sexual, el ser rechazado y demás. Puede ser consciente de algunos de ellos, puede que no. Entonces, lo que tenemos que hacer sobre todo es, por un lado, validar esa emoción. No mandarle mensajes de no digas tonterías, no tienes por qué sentirte así, si fíjate, si no tienes motivos, si es que de qué te quejarás, si tienes de todo, pues mira, pues fíjate, pues los niños en África no tienen ni para comer y no se quejan. No, tenemos que validar esa emoción, decir, jo, cariño, pues qué rabia que te sientas así, pues ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Mostrar nuestra disposición para poder ayudarlo. Utilizar preguntas abiertas, ¿de acuerdo? No le sometamos a un interrogatorio, un tercer grado con el flexo ahí de, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Es por lo que ha pasado con Manuel? ¿Es algo que ha pasado con fulanito? ¿Es por las notas? ¿Es por tal? No, vamos a utilizar preguntas más abiertas. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué te podría ayudar? Y vamos a respetar también los silencios, vamos a respetar que quizá no nos quiera o no nos pueda contestar. Con eso lo que estamos haciendo es crear un clima de confianza en el cual cuando pueda o cuando quiera va a compartir con nosotros sus sensaciones o sus pensamientos. Lo más importante, insisto, acompañar, validar, darle ese acompañamiento
emocional, estar ahí presentes, no necesariamente físicamente, ¿de acuerdo? Pero sí que sepa que cuenta con nosotros como un recurso, cultivar esa relación de confianza y de comunicación y, vuelvo a insistir nuevamente, en el momento en el que vemos que se nos escapa la situación de las manos, pues buscar ayuda profesional. Para nosotros este tipo de situaciones, por ejemplo, son habituales en el centro en el cual, pues mira, nos traen a la nena y dice, pues mira, es que le pasa esto a la nena y nosotros, pues mira, hablamos con ella, pero no nos sabe decir, pero tal, pues a ver vosotros qué conseguís. Y bueno, pues nosotros nos encargamos de ese tipo de cuestiones y mediante ciertas estrategias, con cuestionarios, con pruebas, con juegos y demás, pues conseguimos reconducir la situación y darle las herramientas que le faltan para poder gestionar ese tipo de situaciones. Pero, insisto, la familia cultivando una relación de confianza, de validar las emociones y de mucho cariño y mucho afecto, puede hacer bastante para ayudarle. Claro, es que con los niños es difícil primero identificarlo porque ellos mismos no son capaces de identificarlo y luego si lo identifican que sean capaces de compartirlo para que tú puedas ayudarles, ¿no? Claro, esa es de las principales dificultades que muchas veces nos encontramos, ¿no? Cuando hablamos de la ansiedad infantil, que por un lado a los niños les cuesta poder identificarlo, pero es que a los mayores también nos cuesta identificarlo, porque algunos de los síntomas más habituales de la ansiedad, pues lo que digo siempre, que son inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, esta nena de 11 años que le cuesta dormir. Pues, bueno, pues es que puede ser porque tenga ansiedad o puede ser por cualquier otro asunto, ¿no? Y el nudo en la garganta o el dolor en la tripa, pues bueno, eso también puede ser por cualquier otro motivo, problemas conductuales. Es decir, las señales de ansiedad, yo siempre digo que los niños no tienen un letrero luminoso en la frente que dice tengo ansiedad, sino que nos muestran esa ansiedad de maneras diferentes y que a veces podemos malinterpretar y que podemos atribuir a otras cosas. Alba nos pregunta si es posible que un niño de 3 años tenga ansiedad por la comida. Dice que siempre tiene mucho hambre, aunque el niño come sano y come bien. A ver, ansiedad por la comida. Tendríamos que ver exactamente a qué se refiere por ansiedad por la comida. Tendríamos que ver cómo es la relación de esa familia con la comida, con qué tipo de comida se manifiesta esa conducta. Entonces ahí necesitamos mucha más información. Sí que es verdad que la relación de los niños con la comida pues va variando y va evolucionando en función de la edad que tienen. Con 3 años ya comen prácticamente de todo, tiene una forma de alimentación muy parecida a la de los adultos, pero también tiene un tipo de apetito que es muy errático, muy impredecible. Hay veces que comen mucho, veces que no comerían nada. Entonces, pues bueno, ahí necesitaríamos que tener un poco más de información para ver si puede existir esa ansiedad por la comida. Pero yo me atrevería a decir que más que ansiedad por la comida, quizá lo que hay es pues eso, una alta preferencia por ciertos tipos de alimentos o la necesidad de, por ejemplo, esto pasa mucho en los comedores escolares, de comer muy rápido para poder disfrutar de más tiempo de patio, ¿no? Pero bueno, insisto, necesitaremos tener un poquito más de información para poderlo contestar con más precisión. Ella nos dice que su hija de 7 años es muy dependiente de su reloj, que necesita controlar los tiempos y saber siempre qué va a pasar, cuánto va a durar. ¿Cómo podría relativizar esto? A ver, me lo estás comentando y a mí lo primero que se me pasa por la cabeza es, ostras, qué conducta más ansiosa, ¿no? Pero después pienso que el resto de personas vivimos de la misma manera. Es decir, nosotros estamos hablando, yo tengo delante mi iPad donde yo estoy viendo qué hora es, cuánto tiempo nos queda. Antes de tener esta reunión también está mirando el reloj. Ciertamente no hay nada más estresante que no saber en qué momento del día te encuentras, qué es lo que va a pasar y de dónde vienes, ¿no? Entonces, quizá más que una señal de ansiedad, sea un recurso que ella está utilizando para poder bajar su nivel de ansiedad, para poder saber qué hora es, en qué momento se encuentra, saber qué es lo que va a suceder. Sí que puede denotar pues, cierta aproximación un poco más ansiosa, un poco más de preocupación, pero si no le interfiere con el día a día y simplemente pues, es una cosa que ha pasado hace relativamente poco, pues tampoco le daría mayor importancia. Esto puede pasar porque a los 7 años es cuando también empiezan a conocer un poquito más cómo van de manera exacta las horas del día, empiezan a entender mejor el funcionamiento de las 24 horas del día. A lo mejor tiene un reloj nuevo y está muy ilusionada con su reloj nuevo y por eso lo está mirando constantemente. Es decir, tenemos que eliminar diferentes variables antes de pensar que puede ser un problema de ansiedad.
Lana nos dice que su hija ha estado experimentando rechazo a la hora del juego en el cole y que estos últimos días está como muy estresada, que está muy evidente, se angustia, empieza casi a llorar y no sabe muy bien cómo mediar con estos episodios. Entiendo que es con la niña y no con la situación del cole. ¿Nos dice qué edad tiene la nena? No dice edad. No dice edad. Claro, es que esto es diferente si estamos hablando de una nena de 3 años de infantil, que si estamos a... Mira, Esbetana dice 7 años. Vale, fantástico. Pues mira, con 7 años ya tiene edad para que podamos hablar con ella y ver lo que sucede. De todas formas, lo que voy a comentar ahora se puede aplicar a muchas situaciones distintas, ¿de acuerdo? Igual que los pediatras están cansados de decirnos, a ver, porque un niño de repente tenga fiebre no hace falta que me lo traigas al médico, es decir, vamos a ver cómo evoluciona y en función de cómo evolucione, pues vamos a ir descartando cosas. Pues con esto ocurre algo parecido, es decir, porque en un momento determinado aparezcan algunas conductas que nos resulten preocupantes, eso no quiere decir que haya un problema detrás, una situación que sea muy, muy grave. Entonces, hay veces que tenemos que tener la capacidad de mantener la calma, observar, ver cómo evoluciona la situación durante unos días, durante unas semanas y en función de cómo vaya evolucionando, pues hacemos. Hay muchas veces que aparecen ciertas conductas y que al cabo de pocos días o pocas semanas esas conductas desaparecen o se normalizan. Entonces, eso sería la primera parte, ¿de acuerdo? Tomarlo con calma, siempre que no sea algo muy, muy urgente y ver cómo evoluciona. Lo segundo, conductas relacionadas con el entorno escolar. Yo siempre recomiendo que nos pongamos en contacto con la escuela, ¿de acuerdo? Con la escuela como esos aliados que nosotros tenemos en la educación y en el bienestar de nuestros hijos. Tanto la escuela como atención primaria, el pediatra o la pediatra pues, nos van a ayudar en esos momentos. Entonces, si nosotros vemos que o nos llega el mensaje de que desde la escuela de que no quiere participar en ciertas actividades y demás, bueno, pues si no nos llega información por parte de nuestro hijo, y recordemos lo que decíamos antes, que mostrar interés es utilizar preguntas abiertas, respetar silencios y no interrogar, ¿vale? Pues si no nos llega esa información por parte de nuestra hija y nosotros vemos que eso continúa estando presente, pues podemos pedir una reunión con el tutor o con la tutora. ¿Cómo tiene que ser esa reunión? Bueno, pues tienes una reunión de cooperación y de búsqueda de información. Decir, oye, pues mira, pues estamos preocupados porque hemos observado esto en casa o nos han comentado tal. ¿Por qué creéis que puede ser? ¿Vosotros habéis visto algo raro? ¿Pasa algo? Y nosotros también vamos a facilitar esa información al centro, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor pues, la tutora o el tutor me dice, no, pues mira, pues últimamente pues, esta amiga con la que ella va mucho, se está distanciando un poco porque está yendo más con otra niña, entonces pues a lo mejor eso le está afectando. O nosotros le decimos, no, pues mira, pues fíjate, es que ahora su padre está teniendo que viajar mucho, está pasando tal cosa y bueno, pues quizá esto le puede estar influyendo. Cogemos toda la información, la ponemos encima de la mesa y eso nos puede ayudar a orientar un poquito la intervención. Si eso ocurre en el centro, desde la propia escuela pueden poner algún tipo de medidas o pueden estar un poco más pendientes para ver qué es lo que sucede. Le podemos preguntar a nuestra hija también qué soluciones se le ocurren o si tiene algún malestar y escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Y nuevamente, una vez que hemos quemado todos esos recursos y si no funciona, bueno, pues recurrimos a la ayuda profesional como un último recurso. Pero antes de llegar a ese punto, tienen que pasar semanas en las que nosotros observemos si eso se enquista, si no se enquista, cómo va, miramos en la escuela, intentamos hacer nosotros y dejamos que la situación evolucione. Mira, pues ya que estamos en la escuela, Daniel nos dice que su niña de 6 años que tiene mucho dolor de tripa cuando está en el colegio, que no le gusta nada, que tiene absoluta dependencia de una de sus amigas y habla muy poco con la profesora. No sabe cómo ayudarla. ¿Qué edad hemos dicho que tenía? ¿4? 6. 6 años. 6 años. O sea que habrá empezado este año en primaria, que es un cambio importante. A ver, sí, hay niños a los que se les atraganta el cole. Y si eso sucede durante algunos días o durante algunas semanas al principio de curso, durante la etapa de adaptación, es algo relativamente normal. Pero cuando ya, pues eso, contando con que el curso académico empiece en septiembre, pues si pasamos de las Navidades y todavía continúan apareciendo ese tipo de síntomas y de conductas, ahí ya tenemos que ver qué es lo que podemos hacer. El hecho de que se niegue a hablar con la profe, que tenga
una conducta como muy posesiva, muy centrada con una amiga, pues bueno, eso es algo que sí que sería importante trabajarlo codo con el aula, con su profe, y ver de qué manera se puede hacer ahí. Los profes tienen recursos para gestionar este tipo de situaciones mediante los agrupamientos que hacen dentro del aula, las actividades que llevan a cabo. Es decir, dentro de clase se puede hacer cosas. De todas formas, parece que independientemente de eso, pues la nena tiene alguna dificultad específica hacia el cole, ¿no? Tenemos que ver si eso va acompañado de absentismo escolar, si no va acompañado de absentismo escolar. Por lo que estamos comentando, creo que no llegaría a ser una fobia escolar, pero quizás sí que sería interesante poderlo valorar con un poco más de calma para evitar que la situación fuera más. En todos los coles habitualmente suele haber un equipo psicopedagógico, suele haber un psicólogo orientador que puede valorar el caso y en caso de ser necesaria una intervención más específica, lo recomendarían incluso a veces desde el centro cuando tienen tiempo y recursos pueden ayudar. Pero bueno, estamos ya a final de curso, vamos a ver cómo pasa el verano, vamos a ver cómo empieza en septiembre y en función de cómo pase el verano y de cómo sea la adaptación en septiembre, pues ya nos planteamos cómo actuar. Rocío nos dice que a su hija de 7 años le cuesta mucho abrirse y expresar cómo se siente. Le dicen muchas veces que no tenga miedo ni vergüenza, pero no saben cómo ayudarla. Vale, vamos a ver, es que al igual que existen personas adultas que son más y menos reservadas, las hay que expresan con más facilidad lo que les ocurre, las hay que son un poquito más cerradas y les cuesta más hablar. Bueno, pues con las niñas y con los niños pasa lo mismo. Es decir, hay niñas y niños que hablan por los codos y que te cuentan enseguida cómo están y que tienen una muy buena capacidad de introspección, y hay otros que les cuesta más. Eso, al principio, pues es algo normal, es algo respetable y ya está, ¿de acuerdo? Pero sí que muchas veces nos encontramos con que nosotros pedimos que los peques sean muy comunicativos, que tengan mucho lenguaje emocional, que expresen mucho sus emociones, pero a veces no tienen ese modelo en casa de expresión de las emociones, de hablar desde el yo, el cómo me encuentro y demás. Entonces, quizá lo que podemos empezar a hacer desde casa, más que pedirle o animarle directamente a que comparta su estado emocional, es empezar a hacerlo nosotros, ¿no? Empezar a decir cuando estamos tristes y por qué lo estamos, y contar qué nos ha pasado para que estemos tristes, si estamos preocupados, por qué lo estamos y cuáles son nuestras preocupaciones. Si tenemos miedo por algo, contar ese miedo, reconocer que el miedo es una emoción normal y mostrar cuál es el objeto de ese miedo, contar cómo nos ha ido en el trabajo, contar qué es lo que vamos a hacer el día siguiente. Es decir, que vamos a tratar de enriquecer esa dinámica y esa conversación familiar para poder dar un modelo de comunicación y de comunicación emocional que con el tiempo va a ir calando, se va a ir asentando en esa personita y va a hacer que poco a poco se abra más. Pero, insisto, entendiendo que hay personas que son más abiertas, más dadas a compartir, y personas que lo son menos. Y en principio no pasa nada. Virginia nos cuenta que su hija de 4 años lleva estos últimos 2 años tocándose mucho el ombligo, que al principio era como un gesto que le daba tranquilidad, pero que se ha llegado a hacer heridas ya de estar tocándose. Intentan distraerle la atención para otro lado, pero vuelve a lo mismo. Entonces no saben muy bien a qué se debe y cómo pueden gestionarlo. Vale, sí que tiene pinta, es una conducta, es un síntoma de ansiedad. Y lo primero que recomendaría, que imagino que ya lo habrán hecho, es consultar con la pediatra, ¿vale? Para descartar que pueda tener algún problema dermatológico, pueda tener algo que le haga tocarse más. Entiendo que lo hacen simplemente como una forma de estimulación, igual que el que se chupa el dedo o el que se mueve las uñas, pues bueno, pues se toca el ombligo. Yo entiendo que era por ahí, pero bueno, no estaría de más descartar que detrás pudiera haber algo. Entonces, una vez descartamos que hay algún tipo de problema en la piel o lo que fuera, más que intervenir directamente y decirle que no lo haga, volvemos al tema de las uñas que decíamos antes, ¿vale? Más que decirle directamente que no lo haga, vamos a intentar hacer un análisis de cuál es la situación en la que está esa niña, ver
qué elementos o qué motivos tiene en su vida que le pueden estar generando tensión o ansiedad y tratar de intervenir sobre ellos. Es decir, tiene poco tiempo libre, tiene poco tiempo de juego, tiene muchas extraescolares, cómo es el clima en casa, hay muchas peleas en casa, cómo nos relacionamos entre nosotros, hay alguna necesidad que no tenga satisfecha, necesidad de las menos obvias, es decir, pues en nuestro entorno afortunadamente pues, las necesidades más básicas de cobijo, de alimento, de salud y demás las tenemos cubiertas, pero también hay otro tipo de necesidades como la necesidad de juego, de movimiento libre, de ser escuchados y tenidos en cuenta y demás que a veces no atendemos tanto. Vamos a tratar de ver si esas necesidades están cubiertas, ver si ese tipo de conducta aparece todos los días o aparece solamente en determinados momentos y pues, en función de eso pues, iremos haciendo. Nos dice que tiene un hijo de 5 años que está sufriendo ahora mismo ansiedad por la separación, que tiene que tener el control de todo lo que van a hacer a lo largo de todo el día, de toda la semana o incluso de las vacaciones, que si le dicen cualquier cosa que a él no le apetece se pone a llorar, empieza a decir que no quiere y que ahora ya lo está empezando a expresar haciendo rabiar a su hermano pequeño. Nuevamente, vamos a ver las variables contextuales o ambientales. Que un hermano mayor haga rabiar al hermano pequeño casi que forma parte de la definición de lo que son los hermanos. ¿De acuerdo? Eso, de hecho, en el cuento lo mencionamos, que los hermanos, una de las labores básicas que tienen es chincharse los unos a los otros, ¿no? Pero tenemos que ver cuando eso se sale de madre, ¿no? Y cuando quizá ya pues, empieza a meterse en una dinámica un tanto disfuncional. A ver, con 5 años todavía siguen en una etapa complicada. Es normal que todavía tengan mucha ansiedad y mucho miedo a la separación. Tenemos que entender también que no lo estamos mencionando, pero que venimos de 2 años largos de pandemia en los cuales pues eso, muchas familias han vivido situaciones bastante complicadas, bastante difíciles y tenemos que ver pues, cuál ha sido esa realidad familiar. En todo caso, vamos a tratar de darle seguridad a esa personita y cuando nos tengamos que separar vamos a explicarle dónde nos vamos, durante cuánto tiempo nos vamos a ir, quién se va a quedar con él o con ella, vamos a anticiparle un poquito las cosas que van a ocurrir y no desaparezcamos sin darle ninguna explicación. Eso es un error que cometemos muchas veces, ¿no? de ver que lo pasa mal con las despedidas, pues bueno, pues hacemos la bomba de humo y nos vamos, ¿no? Eso lo que le genera es mucha más ansiedad porque va a tener la tensión o la presión de decir, ostras, es que en el momento en el que me gire van a desaparecer, ¿no? Entonces, pues no voy a hacerlo. ¿Vale? Pues vamos a intentar darle todo ese entorno para que esté un poco más tranquilo, para que pueda anticipar un poco más lo que va a ocurrir y, insisto nuevamente, dejamos pasar un poquito de tiempo a ver cómo evoluciona. María nos dice que su hijo de 5 años, con una adaptación al cole estupenda desde el principio, un día su sueño le obliga a desayunar y a partir de ahí no quiere ni desayunar en el cole, ni ir al cole, le duele la tripa, llora por la noche. Nos dice la profesora que son manías, pero no saben cómo mejorar esa actitud que tiene el niño ahora hacia el colegio. Y es algo, me has comentado que se ha producido de repente, que de repente un día... Un día la profesora le debe obligar a desayunar y a partir de ese día es cuando todo ha cambiado y ya no quiere desayunar en el mira, colegio. tenemos por aquí a María que dice que de repente. A ver, es que el tema de obligar a comer a los niños está feo. Es un tema que está feo y probablemente el niño pues, haya tenido una experiencia muy desagradable y haya generalizado ese malestar al cole. Entonces sí, ha sido una experiencia muy desafortunada que probablemente la profe, con la mejor de las intenciones, pues le obligaría a desayunar porque considera que es lo mejor para ese nen. Probablemente no habrá ninguna mala intención. Pero pues sí, será necesario ver cómo deshacemos y cómo desandamos ese camino. Y muchas veces el problema es que minimizamos ciertas experiencias, ¿no? Y sobre todo cuando las viven los niños y las niñas pequeños.
El hecho de que te obliguen a comer sin tener hambre es una experiencia tremendamente aversiva y tremendamente desagradable. Seguro que de las cerca de 200 personas que están ahora conectadas recordarán algún momento en el que se hayan encontrado indispuestos, se hayan encontrado mal, y esos momentos en los que no te entra absolutamente nada de alimento en el cuerpo. Entonces, si en ese momento alguien te obliga a comer, pues vas a pasar bastante mal rato. ¿Vale? Entonces, no es de extrañar que si ese nene pues, ha tenido que ser expuesto a esa situación, pues haya generalizado el malestar, ¿no? Y que no sea solamente el malestar por me han obligado a comer, sino el cole me produce malestar. Y ahí sería necesario, con mucho tacto, con mucha delicadeza, pero hablarlo con la profe, que no se obligue, este mensaje yo no me canso de decirlo, que no se obligue nunca a ningún niño, a ninguna niña a comer, a ninguna persona adulta tampoco, ¿no? Pero los adultos ya tenemos medios para defendernos si nos obligan a comer. Pero vamos, eso tenemos que insistirlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hablar con la profe para ver de qué manera pues, podemos reconducir la situación. Lo primero sería poderle asegurar a ese niño que nunca jamás nadie le va a obligar a comer. Podemos pedirle a la profe que por favor que bajo ninguna circunstancia obligue a comer a nuestro hijo, es decir, que nosotros nos responsabilizamos si desayuno, si deja de desayunar, pero que por favor que no le obligue a comer porque ha pasado una experiencia muy, muy desagradable. El tema de obligar a comer cada vez es menos frecuente, pero todavía hay muchas familias y muchos educadores que piensan que es la forma correcta de gestionar ciertas situaciones con la comida. De todas formas, me consta que empresas que se dedican a la alimentación escolar, a la alimentación comunitaria y demás, tienen como norma y como que nunca jamás se tiene que obligar a un niño a comer, y consideran una falta grave si algún monitor de comedor obliga a un niño a comer cuando este niño no lo quiere. Es decir, estamos avanzando bastante en esa dirección, pero todavía queda camino por hacer. Entonces yo animaría a tratar de hablar con mucha delicadeza, con mucha mano izquierda con la profe, intentar encontrar soluciones comunes, y si no, yo sí que no tardaría en solicitar ayuda para evitar que la situación fuera más, porque sí que al haber habido como un acontecimiento traumático y una generalización, pues como que hay más riesgo de que esto se pueda acabar convirtiendo en una fobia escolar. Por lo tanto, si no se soluciona a corto plazo, pues sí que les animaría a buscar ayuda en algún centro especificado en infancia. Nos dice que tiene una niña de 5 años que siempre ha dormido poco, pero que lleva un tiempo que está obsesionada con el dolor físico y con la muerte, que no ha pasado nada cercano a ella, no hay ningún tipo de preocupación real, pero está agobiadísima con el tema, cualquier cosa se lo lleva a la boca, le da infección por todo, no sabe muy bien qué ha podido desencadenar esto. A ver, vuelvo a lo mismo. Llevamos 2 años en los que la muerte la hemos tenido muy presente en las noticias, mientras comíamos, mientras cenábamos, cuando poníamos la radio, con los periódicos, con los comentarios, mientras estábamos esperando el autobús, en las llamadas de teléfono a nuestra familia. Es decir, llevamos 2 años en los que se ha hablado mucho de la muerte, y quizá mucho más de lo que los niños son capaces de gestionar. ¿Vale? No olvidemos que venimos de una pandemia que se ha cobrado un peaje muy, muy grande con la infancia. Eso lo primero, ¿de acuerdo? Después, con 5 años, es una edad típica en la que está presente el miedo a la muerte. Empieza a aparecer alrededor de los 3 años, y alrededor de los 5 o 6 años es cuando está más en ebullición el miedo a la muerte, y es cuando empiezan a ser conscientes de que la muerte es un proceso irreversible. A los 3 años pueden entender que es la muerte, pero no acaban de pillarlo muy bien del todo, pero a los 5 o 6 años ya empiezan a entender que la muerte es un proceso irreversible, que se pueden morir ellos y que se pueden morir las personas a las que quieren y que les cuidan, ¿no? Entonces, pues sí, es algo bastante terrorífico, bastante atemorizante. Es un motivo razonable para sentir miedo. Es un miedo evolutivo. Tenemos que acompañar ese miedo evolutivo, tenemos que perder el miedo a hablar sobre la muerte, que a veces a los adultos nos da un poco de yuyu. Vamos a hablar sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos en función de nuestras creencias y de nuestra forma de ver el mundo. No vamos a escabullir el tema y vamos a tratar de hablarlo con la mayor naturalidad posible, pero sin dar más información de la que nuestra criatura necesita.
saber. ¿De acuerdo? Es más el responder a las preguntas que se nos hagan y dar seguridad más que otra cosa. Sí que puede venir bien, hay muchos libros que hablan el tema de la muerte, tanto el miedo a la muerte por un lado, como libros para ayudarnos cuando hemos experimentado la pérdida de un ser querido. Les puede venir bien acompañarse de alguno de estos cuentos sobre la muerte y también las técnicas de relajación, de respiración para poder conciliar el sueño. Carla nos dice que tiene una niña de 6 años con alta capacidad que tiene ansiedad desde que se levanta y necesitaría algún consejo para ayudarla a poner nombre a lo que siente y a cómo gestionarlo. Dice que en el cole no dice nada cuando le molestan las cosas, pero que llega a casa y explota con todo. Vale, muchas veces de la mano, si está por... ¿Cómo has dicho que se llama la madre? Carla. Carla, pues Carla, si estás por aquí, cuéntanos si está diagnosticada o si es una sospecha que tiene, ¿vale? Si tiene un diagnóstico de altas capacidades o no, ¿vale? Cuéntanos. La cuestión es que está identificada, ¿vale? Fantástico. Y en el cole, Carla, ¿han puesto medidas? Es decir, ¿han puesto algún tipo de medida para adaptar la forma de enseñanza, el aula y demás para ayudarla? No, porque es que muchas veces el tema de las altas capacidades se ve como una necesidad de poca cosa, pero ella no se... A ver, pero ella no sé qué... No se queja de que se aburra. Pero no se queja de que se aburra, solamente lo dice en casa. Vale. A ver, pues tendríamos que ver qué es lo que está pasando ahí en el aula. Sí que es verdad que muchas veces las altas capacidades van de la mano de ansiedad. ¿Vale? Pero que digo, las altas capacidades todavía no se acaban de tomar muy en serio. Se ven como, oye, pues qué suerte, ¿no? Que tu hijo tiene altas capacidades, es súper dotado, súper dotada. A ver, no es una suerte, tampoco voy a decir que es un trastorno porque no lo es, pero sí que es una condición que requiere una atención educativa específica. ¿De acuerdo? Exactamente igual, de la misma manera que puede ocurrir con un trastorno del espectro del autismo o con una hiperactividad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que pues, los centros muchas veces pues, tienen los recursos que tienen y pues, priorizan algunas condiciones por encima de otras, ¿de acuerdo? Pero tendría que haber una adaptación metodológica y una adaptación de aula para poder facilitar las cosas a esa niña, hacer un seguimiento más cercano porque sí, los problemas de ansiedad muchas veces vienen con niños de altas capacidades que no están bien ajustados. De todas formas, las recomendaciones que estamos viendo todo este rato son aplicables, ¿de acuerdo? Tratar de hablar con ella, ver lo que le sucede, que tenga confianza para comunicarle a su profe o a su tutora cómo se siente en clase, que comunique cuáles son sus necesidades y desde el lado de la familia que presionen, siempre, insisto, con mucha mano izquierda y de forma muy correcta, pero que presionen para que se puedan hacer todas las acciones necesarias para que la nena esté lo mejor ajustada posible en clase y bajemos ese nivel de ansiedad. Porque quizá ella, pues lo que dice, no lo comunica en clase que se está aburriendo, pero sí que se está aburriendo, eso le genera cierto nerviosismo y bueno, pues una experiencia quizá un poco desagradable. Entonces, pues eso, vamos a intentar que esté bien atendida, que creo que van más por ahí los tiros que otra cosa. Bárbara nos dice que su hijo tiene 8 años, que también tiene altas capacidades y que tiene pensamientos intrusos relacionados con hacerse daño tanto a sí mismo como a otras personas o romper cosas y que esto le causa mucha ansiedad porque es un niño muy tranquilo. Vale, pues hay un cuento fantástico que lo publica Penguin Random House en la colección Bere Blog que se llama Tengo un nudo en la barriga, que precisamente habla sobre los pensamientos intrusivos y le puede ayudar mucho para hablar con su hijo sobre cómo son esos pensamientos y poderle poner remedio a esos pensamientos. Es decir, el cuento específicamente va sobre ese tipo de casos, sobre los pensamientos intrusivos, sobre los miedos, os va a venir como anillo al dedo. Vamos a ir con las últimas preguntas porque se nos está acabando el tiempo. Nos preguntan que cómo se llama el cuento. Tengo un nudo en la barriga. Tengo un nudo en la barriga. Sandra nos dice que su hijo tiene 13 años y que ha empezado hace unos meses a cerrar y mover los ojos como si fuera un tic. Que lo ha hablado con él, que le ha preguntado si es porque está preocupado por algo o ha discutido con sus amigos y le dice que no, pero sigue haciendo lo mismo y que a veces ni siquiera el niño es consciente de que lo está haciendo.
Es un tic. Sí, el apretar fuerte los ojos, a veces castañar los dientes, algún movimiento muscular, ya sea muscular grande o más pequeño, son tics habituales. Los tics son hasta cierto punto incontrolables y cuanto mayor control queremos ejercer de manera consciente sobre el tic, más aumenta nuestro nivel de ansiedad y más vamos a manifestar ese tic. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo mismo cuando hablamos de morderse las uñas, por ejemplo. No le demos la instrucción directa de que deje de hacer ese tic. Tampoco le remarquemos especialmente cuando lo hacen. Digamos, oye, pues fíjate que lo estás volviendo a hacer. No, vamos a dejar apartado el tic y vamos a intervenir de una manera indirecta. Vamos a tratar de analizar cuáles son esas condiciones ambientales que pueden estar generando el malestar, la ansiedad y, en todo caso, pues proporcionarle estrategias o recursos para bajar su nivel de tensión o de ansiedad. Técnicas de relajación, de respiración suelen funcionar muy bien y también el ejercicio físico. A esta edad sí que se pueden programar unas sesiones de ejercicio físico que funcionan muy bien para bajar el nivel de ansiedad. Pero, insisto, no le digamos no hagas ese movimiento, no le señalemos cuando tiene el tic y tratemos de intervenir en su entorno, en su día a día, para bajar el nivel de ansiedad y démosle recursos para gestionar esa ansiedad. Si no los tenemos en casa, los podemos buscar en lugares especializados, pero sobre todo respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, ejercicio físico, meditación, mindfulness y demás recursos. Mira, nos pregunta Aran, y es una pregunta que se repite bastante. En este caso, su hijo tiene 7 años y además tiene autismo, pero la misma pregunta la he visto anteriormente en varias ocasiones. Niños que están muy nerviosos y que los domingos en concreto les entran ataques de ansiedad por no querer ir al cole. ¿Qué pueden hacer los padres para que el domingo no sea el peor día de la semana? A ver, eso es un síntoma muy habitual en la fobia escolar. De acuerdo, los niños que tienen fobia escolar suelen pasar muy bien el fin de semana, suelen pasar muy bien las vacaciones, pero cuando tienen que volver al cole es cuando manifiestan esa intensidad a nivel emocional. Más que trabajar en ese día concreto, tendríamos que ver por qué tiene ese malestar ante la idea de volver a clase, ¿no? Cuando muchos otros niños pues, les puede hacer un aburrimiento ir al cole o incluso pueden estar contentos, decir, ostras, qué bien que mañana voy a volver a ver a mis amigos, les voy a contar cómo ha ido el finde, les voy a enseñar esta cosa que me han regalado, vamos a hacer tal actividad que teníamos pendiente, es decir, ¿por qué le ocurre eso? Es decir, ¿qué está pasando en el cole que le esté haciendo sentirse de esa manera? Nuevamente, vamos a hablar con el tutor o tutora. Vamos a decir, oye, mira, es que está pasando esto. Es que todos los domingos me monto un cirio tremendo porque no quiere ir a clase. ¿Tú qué ves en el aula? Es decir, ¿ves que tiene algún problema? ¿Ves alguna dificultad? ¿Ha pasado algo que se nos esté escapando? ¿Qué podemos hacer desde casa para ayudarle? Vamos a tratar de apoyar ahí, ¿de acuerdo? Apoyarnos en la escuela. De todas formas, en el caso de nenes con trastornos del espectro del autismo, el abordaje es un poco más complejo. Yo lo que recomendaría, en todo caso, probablemente ya formen parte de alguna asociación de familiares de niños con TEA, recomendaría que lo consultaran en la asociación y con los psicólogos especializados en la asociación, porque les van a poder dar herramientas y recursos específicos para trabajar estas situaciones con niños con TEA. Por cerrar con algo que les pueda servir a todos los padres, profes o personas que tengan a su cargo a niños, ¿qué alertas podemos ver en los niños para ayudarles a contarnos qué está pasando? ¿Cómo podemos detectar? Pues a ver, lo primero es ver que cuando estar pendientes, cuando se manifiestan quejas somáticas que no encontramos un correlato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues eso, el malestar gástrico, que se les vaya el apetito o que coman en exceso, que se muestren mucho más callados de lo habitual. Síntomas como lo de morderse las uñas, chuparse el dedo y demás. Que se quejen de cefaleas o de dolores de cabeza. Que empiecen a bajar el rendimiento académico. Que tengan conflicto con los profesores o con los compañeros. Que se muestren más irritables en casa o con más problemas de conducta.
Todo esto son señales que muchas veces nos indican que puede estar presente un problema de ansiedad. Pero, insisto, son señales inespecíficas que pueden deberse a muchas otras cosas. Entonces, cuando nosotros identifiquemos algunas de estas señales o síntomas, vamos a hurgar un poquito, vamos a pensar un poquito en las condiciones ambientales, volvemos a insistir en el tema de las condiciones ambientales, vamos a ver qué es lo que está pasando alrededor del día a día y con esa información pues ya empezamos a ver cómo podemos actuar. Pero quizá uno de los pasos más importantes para ayudar a nuestra hija o a nuestro hijo con un problema de ansiedad es que nosotros seamos capaces de identificar que ese problema de ansiedad está ahí. Muchas veces pueden pasar meses o años sin que nosotros lo identifiquemos. De ahí el objetivo de nuestro cuento, ¿no? Precisamente que es poder dar ese recurso a familias y educadores para poder identificar cuando hay un problema de ansiedad y poder empezar a solucionarlo desde casa o buscando ayuda cuando nos resulta más complicado hacerlo desde el hogar. Pero si somos capaces de identificar y de ponerle palabra, de ponerle forma a ese problema de ansiedad, ya tenemos la mitad del camino hecho. Pues muchas gracias, Alberto. Creo que lo vamos a dejar aquí porque podríamos seguir haciéndote preguntas horas. Es un tema que nos interesa a todos y que los que tenemos además niños cerca, al final, sean hijos, sobrinos o amigos, al final siempre intentas echar una mano como puedes. Así que muchas gracias por todos los consejos. Es un placer. Ha sido un placer enorme y muchísimas gracias a vosotros desde Penguin por organizar este taller, este encuentro y muchísimas gracias a las cerca de 200 personas que se han conectado este rato y sobre todo gracias a quienes se han atrevido a lanzarnos estas preguntas para poder compartir entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.